En el humano, la comunicación es gestual. La comunicación es gestual global, es decir, con todo el cuerpo, con todas nuestras fibras sintientes y actuantes. Ustedes saben que nuestro aparato neurológico tiene dos polos, un polo que es sensible y el otro que es motriz. Casi las neuronas y todos los sistemas neuromusculares tienen estos dos aspectos. Pues bien, el gesto es eso, es recepción de sensaciones y nuestras respuestas motrices. Actuamos, es decir, nos relacionamos con el mundo circundante, externo, principalmente externo, natural o social, a veces no sabemos mucho la diferencia, y también interno, mediante movimientos, mediante gestos. Un gesto, en el sentido etimológico del término gestum, el verbo latino que tiene vinculación con gesta, por ejemplo, con agenda, con gérer, por ejemplo, gestionar, con gestión, es hacer. Un gesto es algo que se hace. Gesto es algo que se hace. Entonces, el ser humano, básicamente, es un individuo o es un ser actuante, más que pensante. Más allá de una filosofía racionalista como la de Descartes, que hemos estudiado en las lecciones de filosofía moderna y que funda la filosofía moderna a partir del siglo XVII, el hombre es un ser que actúa, que hace. Eso es, básicamente, la antropología del gesto para Marcel Proust. El hombre es alguien que hace cosas. Entonces es un actuante, siempre lo menos que podemos concebir, lo menos que podemos imaginar, pensar, soñar, desear, es alguien haciendo algo. Algo así como lo que los nuevos psicoanalistas llaman la figura del fantasma, dicen, ¿no? Alguien hace algo a otra cosa. Pero también los gramatólogos, cualquier estudioso del lenguaje sabe que una oración transitiva es que hay un sujeto, un verbo y un complemento. Es decir, alguien hace algo sobre otra cosa. Este es el mínimo de concepción, de pensamiento y de acción que podemos describir en el mundo, porque el mundo es acción. El mundo no es una serie de categorías quietas, fijas, que están allí para ser concebidas por la mente humana. Nada de eso. Todo se mueve, todo cambia, todo el tiempo pasan cosas. El tiempo existe. Y nos lo demuestra porque las cosas cambian todo el tiempo. Todo el tiempo hay algo que actúa sobre otra cosa. La infinidad de estas interacciones, dice Just, es tal que es una nebulosa, es una suerte de bruma exterior que el hombre capta poco a poco, que trata de adivinar a partir de los movimientos de su propio cuerpo, trata de intuir qué es lo que está pasando en esa bruma exterior, porque hay también una bruma interior. Entonces, ese no saber se va convirtiendo en una serie de gestos definidos, y estos gestos definidos se van convirtiendo obviamente en signos culturales, en letras del alfabeto, en símbolos culturales, en discursos, en tratados de filosofía, o de psicología, o de geometría, o lo que fuese, pero siempre partimos de esta inicial bruma
exterior e interior, que buscan comunicarse. ¿Cómo? A través de lo que hacemos. El niño recién nacido ya se mueve, apenas ve, ni siquiera está completamente, ni siquiera está completada su inervación, su sistema, las funciones de su sistema neuromotriz, y sin embargo ya se está moviendo, porque el mover ya es, el moverse es expresión. Si a mí me duele algo, me muevo y expreso. La antropología del gesto entonces estudia lo que llamamos, lo que Marcel Proust llamó el antropos. El antropos es el hombre, digamos. Lo que ocurre es que en el tiempo de Proust ya había bastante antropología en los años 20, al menos en Europa, y la palabra hombre, por la filosofía del siglo XVIII y los derechos del hombre y todo aquello que representa la Europa moderna, la modernidad europea, el pensamiento moderno occidental, y ojalá tenga yo tiempo para hablar de cómo en esta coyuntura estamos empezando a quizás abandonar esta etapa de pensamiento occidental y estemos ingresando en algo que sería un pensamiento post-occidental, probablemente. Nadie tiene la bola de cristal, pero creo que estamos en esa misma coyuntura crítica y sumamente traumática. Pero bueno, el antropos, ¿qué es el antropos? El antropos es el hombre, es unidad de cuerpo y espíritu, indisociable. Indisociable. Esto quiere decir que no son dos sustancias metafísicas que es posible aislar mediante el pensamiento metafísico, como lo hacía René Descartes, que decía, bueno, una cosa es la res cogitans, otra es la res extensa, y una cosa es lo que piensa, y otro es lo que tiene extensión, etcétera. ¿Y cómo se hace la conexión? Bueno, se hace a través de la glándula pineal, pensaba René Descartes, y afirmaba esto en un ensayo sobre los, ¿cómo se llamaba? Las pasiones del alma, se llama este ensayo de René Descartes, que es la última obra que él escribió. No, es indisociable el cuerpo y el alma, entonces todo gesto es a la vez sentido, sentimiento, pensamiento y acción. No hay nada de lo que hacemos que no tenga algún sentido, que no tenga algún movimiento y que no tenga algún sentimiento. La división de las facultades del alma que hacían los psicólogos medievales entre sentimiento, sensación, pensamiento, memoria, etc. Todas estas divisiones son totalmente... y acción, porque muchas veces se dice, bueno, acción y pensamiento son distintos. Son cosas metafísicamente distintas. La acción, lo que se hace, que es lo que se piensa. Sí, pero todo esto es gradual o es de una combinación que tiene matices y grados. Pero no hay nada que pensemos, no hay nada que hagamos, no hay un solo gesto humano, un solo movimiento de nuestro organismo que no tenga un correlato en el pensamiento, o sea, un correlato conceptual, representacional, si se quiere, una imagen o una idea, un concepto, pero también un sentimiento ligado a esa idea y a ese movimiento. Y también un recuerdo, porque todos tenemos recuerdos. No es posible hacer nada nuevo. Siempre tenemos recuerdos de... Siempre hay siempre es la segunda vez.
Esto es algo quizás un poco enigmático, pero ha sido sostenido por los mayores semióticos como Charles Sanders Peirce. Es decir, no es posible tener una primera experiencia de las cosas, siempre es una segunda experiencia de las cosas. Entonces, la distinción entre las facultades mentales es una idea medieval que deberíamos abandonar. No se puede pensar sin sentir, no se puede hacer sin querer, no se puede pensar independientemente de lo que representa esto como movimiento corporal, como imagen de un gesto humano. Esto sería la unidad inseparable de espíritu y materia, y carne. El carne es un término que, bueno, caramba, estando en Argentina es un poco difícil hablar de carne, pero bueno, carne es un término que introdujo en la filosofía Merleau-Ponty, que es la carne sintiente, digamos, es la parte del cuerpo que es más sensible que reflexiva. Él introdujo dentro de la fenomenología de la percepción la idea de que el pensamiento comienza con la percepción. Todo lo que pensamos comienza con lo que percibimos. Es decir, el primer concepto, si ustedes quieren, y el más simple de todos, podría ser forma y figura, o fondo y figura. Entonces, ya en la percepción, no podemos percibir si no vemos un fondo y una figura. Para poder percibir tenemos que ver un fondo y una figura. La figura es lo que destaca, el fondo es lo que vemos con menor nitidez. Un punto rojo en un cuadro blanco, la bandera de Japón. Fondo y figura. Esto lo había descubierto la psicología de Gestalt y lo retoma Merleau-Ponty en el año 1945 para mostrarnos que ya en la percepción hay pensamiento, porque hay una distinción dual entre los conceptos. Me siguen más o menos. Bueno, vamos entonces ahora. ¿Por qué el gesto? Porque el gesto es una semiótica de la acción, es una semiótica del hacer. Es decir, el humano no, decía Marcel Jousse, el antropólogo no puede ser platónico. Platón hablaba de un mundo de las ideas donde había ideas puras que no estaban encarnadas, etcétera, etcétera, un mundo ideal. El antropólogo no puede ser platónico, decía, porque el hombre siente, el hombre sufre, el hombre vive, el hombre está con los pies en la tierra. Entonces no puede estar en el topos uránicos del filósofo de las anchas espaldas, sino que tiene que trabajar con los músculos. Y todas nuestras fibras actúan en cada una de nuestras vivencias continuamente. Hay gestos manuales, como la lengua de señas de los sordos, que les permite expresarse. Hay gestos globales de todo el cuerpo, como los que hacen los bebés en los primeros días o hasta el año, en los primeros meses, hasta el año y medio, cuando ya empiezan a hacer otro tipo de gestualización, de gesticulación, que son gestos corporales, globales, con todo el cuerpo. Hay gestos manuales y hay gestos laringio-bucales, el lenguaje hablado, las lenguas naturales, y después está el gesto escrito. Marcel Jousse hace una antropología de los estilos expresivos. Los estilos expresivos que él identificó hasta 1950, que él dejó de trabajar, son estos cuatro: el estilo global, corporal global, el estilo manual,
el estilo oral de este libro, por ejemplo, que acabamos de ver, y el estilo escrito. Jung se ocupó básicamente del estilo oral y los otros temas no los exploró con tanta profundidad porque su enseñanza es enorme. Marcel Proust nunca escribió libros. Este libro, si ustedes lo ven, cuando ustedes lo vean, van a darse cuenta de que es un mosaico de fragmentos, es como un collage. Es un mosaico que él antes de 1925, que fue la fecha de publicación, compuso a partir del discurso de los científicos, psicólogos, fisiólogos, biólogos, lingüistas, historiadores de la religión, textos sagrados, etnólogos, antropólogos, historiadores de las civilizaciones orientales, digamos, recopiladores de textos en lenguas semíticas. Él era un especialista en lenguas semíticas, además de las lenguas clásicas. Él estudió el arameo y el hebreo. Él fue un gran especialista en estas lenguas. Y él compiló fragmentos de cada una de estas obras, unas 5.000 obras, y los unió con, entre corchetes ponía alguna frase que decía, bueno, esto tiene que ver con esto otro, y después agregaba textualmente el párrafo del autor que él citaba. Y decía lo siguiente: a mí no me pueden discutir que no soy objetivo, porque estoy tomando a todos los científicos más destacados de mi época. Entonces, él simplemente se apartaba del escenario discursivo, se ponía así como un dramaturgo que escribe la obra, pero se aparta de la escena y dejaba hablar a los autores. Apenas los unía con algunos corchetes y iba demostrando lo que él quería demostrar con las palabras de otros autores. Eso es el estilo oral, rítmico y mnemotécnico de los verbomotores de 1925. Una obra singular por el lugar por donde se la mire, digamos. Tuvo un gran éxito, fue presentada en Roma, él era cura, lo leyó el Papa le auguró los mejores éxitos, etc. La curia francesa lo denostó, y lo que ocurre generalmente con la gente que está más adelantada a su tiempo. Estaba demasiado adelantado a su tiempo como para ser aceptado en su momento. En este momento, yo personalmente estoy intentando, como miembro de... existe una asociación Marcel Proust, que tiene su sede en París. Yo soy parte del comité directivo de esta asociación y soy el único difusor de esta enseñanza en lengua española y en Latinoamérica. Entonces, la actividad que estoy desarrollando en este momento, aquí adelante, frente a ustedes, es lo que vengo haciendo en España, en México, hasta ahora, en Brasil también, a través de una revista con otros colegas brasileños, la revista Mundaú, del estado de Alagoas. Estamos difundiendo la enseñanza de Marcel Proust, que es muy extensa en toda América Latina y el mundo del sur de Europa. Es decir, que sería España y el mundo hispanohablante y lusófono. Esta obra está en vías de ser la jungla antropológica,
es una especie de pequeña introducción que yo hice para entender a Jus, está siendo traducida al portugués. Entonces estamos tratando de mostrar esta nueva concepción de la antropología y del hombre. Consideramos que es muy pertinente en estos tiempos, con todas las contradicciones y todas las limitaciones y todos los ajustes que tenemos que hacer para lograr que una antropología formulada en 1925, en un paradigma cultural y filosófico y científico tan diferente como es el de la entreguerra en Europa, con respecto al nuestro, ¿o acaso estamos en otra entreguerra? Espero que no. Pero bueno, son muchos años, dentro de poquito tiempo se van a cumplir 100 años de la edición de esto, haremos algún homenaje, algún tipo de evento mundial. La obra de Jus está siendo traducida ahora al italiano, al inglés y al español. No mucho más. Por supuesto, está redactada toda... la obra de Jus no está redactada. Jus dio su enseñanza principal a través de conferencias orales. Esto es lo que la Asociación Marcel Jus recogió en los años 90 como dos compact discs en los cuales están las 1000 conferencias que Marcel Jus dictó a lo largo de unos 30 años, principalmente en París, entre 1931 y 1957, en la Sorbonne, en la Escuela de Antropología de París, en la Escuela de Antropología Biológica de París, en el Instituto de Ritmo Pedagogía que él fundó para enseñar a maestras de jardín de infantes y jardín maternal, que era una categoría que existía en aquella época en Europa, y en la Escuela de Altos Estudios de París él dictó, semanalmente él dictaba unas 4 o 5 conferencias, y estas conferencias eran taquigrafiadas, y después algunos colaboradores de él las pasaban a máquina, las mecanografiaban, y lo que tenemos de Jus es eso, es un enorme archivo que son 20.000 folios, que están depositados actualmente en el Instituto Católico de París, han sido trasladados allí hace poco. Esto es reciente, y no han sido publicados nunca. Es decir, la enseñanza de Jus ha sido totalmente oral, porque él predicaba el estilo oral, porque él consideraba que el estilo oral es más auténtico que el estilo escrito, porque él decía que es más fácil mentir por escrito y de palabra que a través de los gestos, porque confiaba en que la gente que hace gestos y habla poco dice más la verdad o dice menos mentiras que los que son maestros de la palabra oral o escrita. Porque tenía esa concepción que él llamaba paisanismo, en francés, paysanisme, que sería algo así como campesinismo o algo por el estilo, porque él mismo se consideraba un campesino y consideraba que el campesino piensa de una manera distinta que el citadino. El campesino toma contacto con las cosas, decía Jus, y es una filosofía así, bastante directa, digamos, muy concreta. El campesino es cosal, tiene un pensamiento cosal, piensa en las cosas. El citadino se guía por las palabras, pero las palabras, como han dicho unos cuantos semiólogos, entre ellos Humberto Eco, son mecanismos que sirven para mentir y para engañar. Entonces, no es que Jus predicara la mudez ni el laconismo absoluto,
pero sabía perfectamente que a medida que las civilizaciones se van haciendo más sofisticadas en sus modos de comunicación y los estilos expresivos se van haciendo más abstractos, por así decirlo, se van alejando de las cosas y se van acercando más a las palabras hasta que terminamos hablando, porque las palabras pueden decir lo que uno quiere. Si nosotros conocemos la sintaxis, podemos poner cualquier palabra, no importa si tiene relación con la realidad o no, no importa si es verdad o no, pero está bien articulado de acuerdo a las reglas gramaticales y entonces es plausible. En cambio, la mentalidad campesina, dice Luz, es menos dócil a esta y además es oral, no es escrita, por lo tanto es más cercana a una cierta relación con las cosas. Así el gesto. Podemos... Esta es una fotografía de Marcel Luz. No sé si ustedes alcanzan a ver bien aquí, si esto se puede transmitir. Marcel Luz nació en 1886 y murió en 1961. Alcanzó a hablar de la televisión y de la radio. Llegó a decir en sus conferencias sobre la televisión que en el futuro los padres iban a tener un gran problema con los hijos y los maestros con los alumnos, porque la televisión tiene una capacidad gestual tan potente, reproduce la realidad de la expresión humana de una manera tan eficaz que los estudiantes y los hijos le iban a creer más a lo que veían en la televisión que a lo que le decían sus padres y sus maestros. Eso decía en 1959, 60, cuando empezó la televisión en Europa. Porque lo que comunica es el gesto. Entonces, cuanto más expresivo gestualmente es un medio, como la tele, más creíble para los niños, porque los niños a veces escuchan una cosa y ven otra cosa en el adulto. Y hay una discrepancia cognitiva, por así decirlo, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Uno dice una cosa y está haciendo al mismo tiempo algo que contradice lo que se está diciendo. Y los niños lo captan, porque ellos van primero al gesto y a la tonalidad de la voz. Es decir, no van al lenguaje como cosa abstracta, sino al lenguaje como ejecución concreta de la comunicación personal, que es la única posible. Esta enseñanza explica la expresión, la comunicación, la pedagogía como fases del hacer humano, que es esencialmente gesto antropológico, la antropología del gesto. El gesto humano, consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, espontáneo o artificialmente codificado, forma el curso o flujo permanente de la actividad práctica y semiótica del antropos. Podemos decir que es un pangestualismo. Todo gesto, todo movimiento humano, de alguna manera es un gesto, consciente o inconsciente. Incluso en sueños, lo que soñamos son gestos. Claro, no los realizamos físicamente, pero los soñamos. Incluso en la imaginación, imaginamos lo que vamos a hacer. Tenemos fantasías, imaginamos lo que haríamos en esa fantasía. Tenemos memoria y recuerdos, imaginamos lo que ocurrió, lo que hicimos, o lo que otros hicieron, o lo que alguien hizo. Eso es gesto. Lo de algebrizado que dice allí es un concepto que él inventa que es muy importante para nosotros y si tenemos el tiempo suficiente lo vamos a poder captar
porque esto es un océano de enseñanza, la de Yus, es muy difícil condensarlo en tan poco tiempo. El campesinismo de Yus es el ser en el mundo espontáneo campesino. La cultura es un conjunto de actividades sociales e individuales dotadas, en gran parte de los casos, de un sentido o significado sociocultural. El gesto es cuerpo, movimiento y sentido. Cuerpo, está muy de moda esto del cuerpo, la antropología del cuerpo, como hay una especie de giro, de retorno al cuerpo, lo corporal, etcétera, en las ciencias humanas actuales, para salir un poco de cierto idealismo, un poco abstracto, digamos, se ha vuelto al cuerpo, es el retorno al cuerpo, pero es el cuerpo en movimiento, ese es el gesto. Y sentido. Cruzamos andando la calle porque tenemos luz verde. Es una señal, es semiótico, ¿no? El semáforo es un aparato semiótico. Cruzamos andando la calle porque tenemos luz verde para hacerlo y esperamos cívicamente, porque tenemos el sentido de que hay una conexión entre una cosa y la otra, que ningún vehículo nos embista. Hay dos modos de ser en el mundo. Hay culturas urbanas y hay culturas rurales, campesinas y citadinas. Hay algunos antropólogos, como Leslie White, que han dicho que se distinguen más un campesino y un urbano del mismo país que dos campesinos de dos países diferentes o dos personas habitantes de ciudades de dos países distintos. Es decir, tendemos a parecernos más en función de esta distinción, campesinos y urbanos. Ocurre que quedan cada vez menos campesinos. Cada vez hay menos campesinos y hoy en día la población mundial, como ustedes podrán haber visto en las redes sociales, en medios de comunicación, hay más gente que vive en ciudades que gente que vive en el campo. Pero esto es artificial. Al igual que el fenómeno de la sobrepoblación también es un efecto distorsionado de la comunicación, no es, a mi entender, modestamente, no hay tal sobrepoblación mundial. Es un efecto de la mala ubicación de los centros económicos. Bueno, entonces tenemos este paisanismo y el citadinismo, por traducirlo así. El paisanismo es espontáneo, es el gesto espontáneo. El paisano, el campesino es gestualmente espontáneo. El urbano es más libresco, tiene educación escrita, estuvo 5 o 6 años sentado en un pupitre donde lo sentaron con un papel y un lápiz a hacer ciertos signos antes de conocer algunas otras cosas que se hubieran podido conocer mediante el lenguaje oral, dichos y refranes que la gente dice en el campo o decía, experiencia con las plantas, los animales, la naturaleza, muchas otras cosas sobre las cuales posteriormente podría escribir. La enseñanza, según la opinión de Jus en 1925, la enseñanza de la lectoescritura en una etapa muy temprana del desarrollo infantil no es positiva. Sería necesario que aprenda primero un poco de cultura oral, local, de su propio, vamos a llamarle folclore, por así decirlo, pero es un término inexacto quizás, pero de su propia tradición y sabiduría oral, de su lengua natal más local y de la naturaleza, los niños antes de aprender a leer y escribir. Según esta es la opinión de Jus, sé que estoy rodeado de algunos pedagogos
educadores, etcétera, que tendrán seguramente cada quien muy diferentes, pero estoy simplemente transmitiendo esta idea de Jus. Pero lo de espontáneo versus libresco es una concentración, es una distinción bastante importante. Es decir, pensamos a través de un libro, es decir, apenas aprendemos a leer y escribir, ya vemos el mundo a través de la página escrita, no lo vemos ya directamente nunca más. Y eso tiene un pro y un contra. Adelante. Vamos a el siguiente tema. Va a haber algunas cosas que ustedes leen allí que tendría que verlas después. La expresión, la comunicación y la educación. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, expresión, siguiendo en la misma línea de que el gesto es lo que genera la expresión humana. Todo significado es gestual, todo pensamiento es gestual, toda memoria es gestual, toda fantasía es gestual. El movimiento se exterioriza creando el sentido. El movimiento crea el sentido en el sentido semiótico. Entonces, la palabra sentido tiene muchísimas acepciones, porque están los 5 sentidos, el olfato, el gusto, etc. Está el sentido como significado, en qué sentido o en qué acepción me lo estás diciendo, y está el sentido de una calle, por ejemplo, si va de norte a sur o de este a oeste. La palabra sentido es polisémica, tiene todas estas acepciones. Entonces decimos, ¿en qué sentido? Bueno, hacia allá, en ese sentido. Es el movimiento el que crea el sentido básicamente. Es decir, no es una concepción intelectual, es una concepción psicofisiológica, psicofísica. No hay antropos que sea puramente mental, ni hay antropos que sea puramente corporal. El antropos es un compuesto indisociable de mente y de cuerpo y de carne y espíritu, por así decirlo. Entonces, el sentido es esto, una exteriorización del movimiento que cobra significación. Esto parece una cosa, un juego de palabras, pero es creo que una de las nociones más complejas y básicas que podemos entender. El sentido crea el espacio tridimensional, externo, ortogonal. Hay un ensayo de Kant, de Immanuel Kant, acerca de la distinción de las regiones en el espacio, que es unos años anterior a la crítica de la razón pura, que es allí donde Kant dice, bueno, ¿cómo es el espacio? Bueno, el espacio es así. Hay un tipo que está parado en el centro, que es el sujeto que conoce, y tiene una derecha y una izquierda, un delante y un detrás, un arriba y un abajo. Y eso es la creación del espacio. La proyección de esas regiones del espacio es lo que crea el espacio tridimensional. Así se crea el espacio que vivimos nosotros. Si tuviéramos otra forma, si fuéramos como una especie de digamos, ¿cómo se llaman estos de mar? Los erizos de mar, probablemente tendríamos otra concepción del espacio que no sería la que tenemos. Pero como nuestro cuerpo es bilateral, pero tiene la capacidad de tener un delante y un detrás, una izquierda y una derecha, un arriba y un abajo, proyectamos esas regiones del espacio
Y es así que nuestro espacio tridimensional depende de esta situación egocéntrica que tenemos creamos el sentido a partir de este espacio. El sujeto cognoscente corpóreo se ubica en el centro, está en el centro de esas coordenadas de 3 dimensiones. La comunicación es, bueno, en cuanto a comunicación, para la antropología del cuerpo es algo casi imposible, porque cada uno es, o por lo menos es parcial e inalcanzable, porque del otro y para el otro solo tenemos gestos o señales, palabras o gestos. La persona es impenetrable, insustituible. Nadie puede meterse adentro de nosotros ni podemos meternos en otro. Y somos únicos, absolutamente singulares. No hay nadie igual a nosotros. Todos somos distintos, porque si somos unidad de cuerpo y espíritu, ¿quién podría ser otro yo nuestro? No hay, no podemos ser seres en serie, no hay ni 2 gemelos, son idénticos. La identidad no existe, esto ya lo había planteado mucha gente, pero Leibniz, por ejemplo, en el siglo XVIII, o comienzos del siglo XVIII, fines del XVII, el filósofo alemán, planteó esto: no hay un ejemplo que él daba, no hay 2 hojas iguales en el mismo árbol. Aunque sean del mismo árbol, son distintas. Y lo mismo pasa con los individuos humanos. Es imposible. Y por lo tanto, como todos tenemos, como lo que sabemos, lo sabemos a través de los sentidos, básicamente, de la experiencia vivida. ¿Cómo podríamos ser idénticos a otros si tenemos órganos sensoriales y un cuerpo distinto? No. Hay gente que escucha mejor ciertas cosas, los agudos que los graves, o que ve mejores ciertos colores, los ve de una forma, de otra, y de eso depende nuestra concepción del mundo. Entonces, si cada uno tiene un cuerpo distinto, ¿cómo va a tener un alma idéntica al otro? Imposible. Esta es la singularidad irrefutable de la condición humana. Podemos aspirar a condiciones socialmente justas, de cierta equidad. Lo que no podemos hacer es ser idénticos, nunca podremos ser todos iguales. Eso sí que es una esperanza excesiva, porque somos todos absolutamente singulares. Había un principio que formuló Aristóteles, que es el principium individuationis, o sea, el principio de individuación, que quiere decir que cualquier cosa real es diferente. Para ser real, tiene que ser distinta de todas las otras. Si no, no es un ente real. Porque un ente real, según Aristóteles, era la conjunción de una forma y una materia, ¿no? Un fragmento de materia y una forma determinada, una forma específica. Bueno, muy bien, para hacerse individual se tiene que reunir la forma y la materia. Bueno, cuando se reunió es un individuo, no hay 2 iguales. Para ser individuo tiene que ser distinto de todo lo demás. Ese es el principio de individuaciones de Aristóteles, que Jus acepta para el ser humano. Es decir, somos insustituibles y por lo tanto somos impenetrables y por lo tanto comunica qué siente el otro cuando uno le dice una palabra. Esa palabra tiene un significado social convencional. Yo puedo decir la palabra caballo, pero ¿qué significa la palabra caballo? ¿Cómo resuena esa palabra en cada quien, etcétera? O decir una frase tradicional que todos compartimos y puede haber ciertas... de hecho existen consensos, existen cosas en común, tenemos ideologías en común, tenemos creencias en común, etc. Esto
es innegable, pero en un nivel diferente, cada uno de nosotros lo entiende de una manera completamente distinta. Porque nuestra experiencia es distinta, porque nuestra vivencia es distinta, y todo lo que hay dentro de nosotros es lo que ha pasado antes por los sentidos, lo que hemos vivido, lo que ha sido la experiencia personal. Lo que dice Jus, la única forma de conocimiento verdadera es personal, presencial, corpórea, si se quiere. Lo demás es cosas que vimos en los libros, nos contaron, lo imaginamos, nos dijeron que así son las cosas. Y hay como un berretín universal de querer coincidir a un supuesto. Pero no se puede. Sí lo es, lo hay. Y entonces él tomaba el ejemplo de la metáfora del hombre de la máscara de hierro, que era una novela que estaba muy de moda en aquella época, que es un tipo que está en una torre, en una cárcel, se supone que es el hermano o es el verdadero rey de Francia, pero que le han puesto una máscara para que no lo reconozcan porque es igual al otro, al impostor. Y él lo que hace detrás de esa máscara de hierro, a través de las ventanas de esa torre alejada donde está preso, es cuando puede y ve que pasa alguien, hace gestos, hace algunos gritos, no puede hablar muy bien tampoco por la máscara. No, de alguna forma hacemos eso, es decir, tiene un algo de decepcionante, pero la comunicación absoluta entre seres humanos es imposible. Hay un intento, siempre inacabado, siempre imperfecto. Siempre es posible buscar la comunicación, pero la comunicación completa, perfecta, absoluta, es una ilusión. Entonces, por eso Jus hablaba de la máscara de hierro. Y en cuanto a la educación, la pedagogía del gesto, él habla de una pedagogía antropológica porque es necesario conocer las leyes antropológicas que vamos a ver ahora en unos pocos minutos que me quedan, para que después podamos seguir dialogando sobre esto. La pedagogía es montaje de gestos. El educador es alguien que monta en el educando gestos, los ensambla. Son los gestos que la cultura tiene consagrados. Vamos a ver ahora cómo es un gesto descrito de la manera en que lo hace Jus. Es una pedagogía antropológica, pero que es montar gestos en otro. Y si no los monta una otra persona, los montamos nosotros a través de nuestra experiencia personal. Aprendemos cómo funcionan las cosas y montamos, si es que tenemos éxito en nuestro aprendizaje, montamos sobre nuestros músculos, sobre nuestra musculatura, una serie de comportamientos, es decir, un pequeño programa de comportamiento. Son programas, son pequeños films gestuales. Los gestos que Jus llama gestos proposicionales o frases gestuales o proposiciones gestuales son pequeños films biológicos en los cuales ocurre una acción. Bueno, lo del futuro, en el sentido, ¿no? El sentido, ¿cómo se crea? Haciendo un movimiento se crea el sentido. Y este sentido, fíjense, es una dirección espacial, y sobre la dirección espacial se monta, supongamos que yo señalo hacia adelante, sobre esa dirección espacial se monta una dirección temporal, porque el tiempo es más difícil de concebir que el espacio, más abstracto. Entonces el futuro está adelante y el pasado está atrás. En la cultura occidental, la mayoría, en otras no. Por ejemplo, los Aymara
El futuro, el pasado está adelante y el futuro está atrás. Uno estudia distintas lenguas y ve que es una cosa cultural, pero en general, en muchas lenguas, para adelante quiere decir futuro, pero futuro es una dimensión temporal, tenemos que ver que espacio y tiempo no son la misma categoría, ¿no? Pero vemos cómo el sentido se crea con el movimiento. Makosa che, ¿qué sentido? El movimiento nos da el sentido. Todo pensamiento es gestual. El hombre es el animal que gesticula de la cuna a la tumba, continuamente e incluso en los sueños, y la fantasía en general como en la memoria. Se encuentra allí en actividad lo que un investigador de los tiempos de Luz llamó la gesticulación de la conciencia. La conciencia gesticula. En sueños, en la fantasía. Hace lo que es posible hacer. Y también hace lo que es imposible hacer, porque es fantasía, en algunos casos. Se encuentra allí en la actividad lo que la gesticulación de la conciencia. Todo pensamiento gestual involucra la unidad globalizante del espíritu y la carne. Es un compuesto indisociable de mente y cuerpo, correspondiendo en esto a un modo de pensar no enteramente idealista ni materialista por completo, que consiste en un simple acuerdo con una concepción antropológica empírica de la condición humana, tomando en cuenta su variedad etnológica de tradiciones culturales y civilizaciones. Hay varias leyes antropológicas, voy a ser breve, es demasiada información, voy a ser breve, me gustaría hacer un redondeo, Jus fue alguien que se animó a formular leyes antropológicas en una época en que ya las ciencias humanas habían desistido de cualquier intento de crear leyes en el mundo de las ciencias humanas. Pero él formula el ritmo, la ley del ritmo o ritmismo, porque todo tiene ritmo en el universo, y eso es importante tomarlo en cuenta. La comunicación humana tiene la prosodia, por ejemplo, el verbo, el habla tiene la prosodia, que es el ritmo en el cual hablamos. El ritmo no es solamente el baile y la danza, sino que el ritmo es la oscilación energética, de explosiones energéticas en el aparato neuromuscular del ser humano, y está esto permanentemente en acción. Esa es la ley del ritmo. La ley del mimismo, que es la principal y es de lo que deberíamos seguir hablando durante bastante tiempo para poder entenderlo, que es lo que Jus descubre realmente. El principal descubrimiento de Marcel Jus es esta ley antropológica del mimismo, que está tomada de un motivo aristotélico que dice que el hombre es el más mimético de todos los animales y que todo lo que aprende lo aprende copiando, imitando. La mímesis es la imitación. El niño imita y así aprende. Entonces, y esto es específico del ser humano. Esto es específico del ser humano. Es así que tenemos que el montaje de los gestos se basa en esta imitación, y hablaba con un colega estudioso de la teología espiritual hace muy pocos días y le comentaba que no sé si está aquí viéndonos a través de la red, si está aquí presente, Francisco. En mi modesta opinión, esto que yo llama el mimismo es lo que en muchas otras tradiciones se ha llamado el espíritu.
Es decir, aquel principio de insuflación universal que hace que las cosas se muevan, que hace que las cosas vivan, que hace que las cosas sean lo que son. Es decir, el minismo es, en el caso del ser humano, la capacidad única del ser humano, que es la única parte consciente de todo el universo, es la conciencia humana. No hay otra cosa que sea consciente de sí mismo. En todo el universo, que sepamos, no hay otra cosa consciente de sí y de lo otro que no sea la conciencia humana. Todo lo demás es inconsciente de sí. Esto es lo que Jung llama el mimismo. Es decir, el hecho de que el hombre es un espejo vivo del universo. Cuando el hombre se conoce a sí mismo, o cuando el hombre conoce al universo, es el universo el que se conoce a sí mismo a través de esa única parte consciente que tiene. Es esa minúscula porción de realidad que no es inconsciente. Todo lo demás no es consciente de sí mismo. Es solo esa parte de la conciencia humana la que tiene noción de ser quien es y de que es distinta que otras cosas. Solo eso. El humano es espejo del universo y eso no lo comparte con los antropoides, no lo comparte con ninguna otra especie viva, no hay otra cosa semejante a el mimismo humano, que no es el mimetismo. Pero sí tiene la capacidad de parecerse, el hombre se deja permear por la realidad, terminamos pareciéndonos a lo que nos rodea. Como decía un poeta, me atravesaba un río. Terminamos siendo parte de aquello que nos rodea, que de hecho lo somos, pero tenemos la capacidad de internalizarlo, convertirlo en nuestros propios gestos, es decir, traducirlo al lenguaje neuromuscular y activo, es decir, convertir el universo en un conjunto de gestos que son de nuestra musculatura. Graficamos el universo que nos rodea, las relaciones, las memorias, contamos historias con el cuerpo. Es nuestro modo principal de expresión. Para eso estamos hechos. Y solo los humanos podemos hacer eso. Los otros animales no cuentan historias acerca del mundo ni lo describen con gestos. Somos nosotros los únicos dotados de esta cualidad del mimismo, que es la antropología de Jung. Yo interrumpiría aquí porque ya ha sido mucho material. Hay muchísimo más para conversar. Una introducción a Jung dura más o menos 3 años. Lo digo en serio. Lo saben aquellos colegas que nos siguen por la red y que son alumnos del curso que yo dicto en la Universidad de México. Con 3 años de introducción se puede empezar a entender un poco más ricamente, ¿no? Y ustedes ven que Jung es un lenguaje sencillo, solamente algunas palabras nuevas, algunos neologismos que él ha creado, pero es una concepción realmente diferente. Entonces lo dejaría por aquí. Hay mucho más para decir, hay cosas de actualidad que me quedé con muchísimas ganas, pero me ha costado ser sintético, y si hubiera sido más sintético, hubiera sido completamente incomprensible, creo. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Burdín por haber compartido esta tarde aquí en Paraná estas reflexiones con todos ustedes, con nosotros aquí, quienes nos siguen a través de la red y quienes están de manera presencial.
Abriríamos ahora, en función del tiempo que nos queda, una ronda de preguntas. Les vamos a pedir que las expresen a través del chat y las vamos a ir compartiendo. En todo caso, sí, como regla para ordenar un poco el intercambio, les vamos a pedir también que sean lo más puntuales al expresar, digamos, su interrogante o su inquietud, de manera que Gabriel pueda enfocarse en responder, ¿no? No. Yo tengo una inquietud, digamos, una pregunta también que me parece interesante en términos de esta... ¿Vale el término, Gabriel, pan-lengua, de alguna manera? Pan-lenguaje, y que tiene que ver con la forma diferente en que culturas conciben esa forma de hacer que expresa el gesto. ¿Cómo pensarías desde el punto de vista de Jus la vinculación entre, por ejemplo, la forma de escribir o de esa ideográfica que tienen los chinos o que hicieron los egipcios y la escritura o el alfabeto, diríamos así, grecolatino, si se puede decir, ¿no? Sí. Bueno, qué bien que trae esa colación lo chino. El profesor Marcel Just tuvo muchos alumnos en su enseñanza en las universidades donde él trabajó, pero el que más recordaba era Chang Cheng-Ming, un jesuita chino, que escribió una tesis en 1937 que se llama El gesto humano y la escritura china. Vamos a buscar acá la tesis de Chang Cheng-Ming. Acá está. La escritura china y el gesto humano. Esta es una tesis de... si está aquí presente mi profesora de lengua china, tengo solamente unas pocas lecciones de chino tomada que he empezado a hacer un poco el curso. Así que no me atrevo, antes me atrevía a pronunciarlo, pero ahora que sé que es una lengua tonal muy difícil y que estoy diciendo cualquier cosa, bueno, Chang Cheng-Ming, sacerdote jesuita, él escribió esta tesis, La escritura china y el gesto humano, ensayo sobre la formación de la escritura china. La escritura china antigua se empezó a formar a partir de los caracteres que se escribían en caparazones de tortugas y se grababan allí, tenían formas gestuales. Con el poco conocimiento que yo tengo de la lengua, de la escritura china, él creo que se trata de la forma de escritura y de comunicación más gestual que he visto en mi vida. Yo he estudiado algunas lenguas indígenas, como el maya, el yucateco, pero nunca vi una forma de expresión tan gestual que muestre el gesto para expresar una idea abstracta. Y voy a dar un ejemplo y me va a perdonar la profesora Teresa Moya, si aquí está escuchándonos, de la Universidad de Granada, que, por ejemplo, para decir tener o haber en chino, para escribir tener o haber, el carácter es una forma simplificada o estilizada de una mano, con 3 dedos, una mano y un pedazo de carne, el signo que representa un pedazo de carne. Entonces eso es tener y haber. Como en muchas lenguas, tener y haber son verbos que se dicen de la misma forma. Por ejemplo, avoir en francés es tener y haber. En español tenemos dos distintos.
Pero tener es tener carne, porque, bueno, carne es una cosa valiosa para cualquier persona que se quiere alimentar, digamos, ¿no? Es como el símbolo del tener algo y tener comida, digamos, ¿no? Es decir, partimos de una base muy concreta y vamos de lo más concreto a lo más abstracto, nunca partimos de una humanidad abstracta, sino que partimos de una humanidad corpórea y muy concreta. Entonces, no hay una panlengua o una gramática universal de los gestos. Esto creyeron algunos autores, dijeron, bueno, en el fondo del fondo, primero hubo una misma y única y sola lengua gestual que era igual para todos los hombres. Esto no se puede llegar a saber, la paleoantropología no lo puede, es imposible, porque como bien decía Jus, no queda registrado el gesto humano, lo único que quedan son los huesos, pero ¿y quién puede sacar una fotografía del Homo sapiens hace 100.000 años? Una película. El gesto se tiene que estudiar en el presente, a través del cine, pero el gesto no queda registrado en la piedra, ni en el hueso, ni en... Entonces, ¿cómo hablaban o cómo gesticulaban los hombres de hace 50.000 años? No lo sabemos. Hay cosas comunes, convergentes, hay gestos que son parecidos, pero hay sistemas gestuales muy distintos. Por ejemplo, este gesto que yo les hacía así, que es este que estaba acá, estos gestos, por ejemplo, cosa dice o cosa fai, cosa así, ¿qué es? Ese, aquí en Argentina lo entendemos enseguida, pero porque tenemos mucha influencia italiana. Esto en otros países probablemente no entienden exactamente qué es esto. Esto, porque no hay una herencia italiana. En otros países es posible que no se entienda o que el gesto se entienda de otra manera. Es decir, los signos son arbitrarios en cierta forma, no son así motivados todos. Y este es bastante complejo, digamos. O el pito catalán, digamos, ¿no? Que le decimos. Estas ilustraciones son de Andrea de Iorio, que fue el primer etnógrafo del gesto en 1830 en Nápoles, donde se da un lenguaje gestual muy desarrollado en el sur de Italia, en Nápoles y en Sicilia, son, junto con las praderas de los Estados Unidos, los dos lenguajes gestuales más desarrollados que ha habido, que se conocen en la historia de la humanidad. El de Nápoles, este es Andrea de Iorio, repito, un sacerdote italiano que se dedicó, tenía una parroquia, pero le interesaba el dibujo. Entonces se fue a vivir a los barrios bajos de Nápoles y a ver cómo gesticulaba la gente. Creo que hay algunos otros gestos de Andrea de Iorio. Acá, por ejemplo, acá y Corny. Aquí hay una escena de infidelidad. Entonces, hay una mujer, hay otra familia, está la acusada de romper, digamos, la armonía de la otra familia, el hijo que se quiere llevar al padre, y está esta otra señora que hace Icorni, la acusa de haber cometido adulterio con el caballero aquí que se encuentra del otro lado. Andrea Di Iorio está publicado en todas partes. Ha habido una fiebre de publicar los grabados de Andrea Di Iorio porque son muy interesantes. Antes de que se utilice la fotografía, ¿no? A ver si encuentro más fotos.
No, esto es el cabaret del gato negro, pero esto es otra cosa. Digamos, son pequeños ejemplos para mostrar la cuestión de la gestualidad. Y aquí está Marcel Jousse con Oscomón, que es un hablante de lengua sioux de Estados Unidos que le enseña, se llueve, las nubes esconden, ocultan el sol. Es un pequeño son fotogramas de una pequeña película que quedó. No hay filmes sobre las clases de Marcel Jousse, no hay grabaciones, es muy difícil estudiarlo porque solamente están estas páginas mecanografiadas. No sé si responde. Responde y abre a la vez nuevos interrogantes, pero sería interesante que si hay otras preguntas a través del chat o de los presentes, por favor, las anunciamos. Retomando el mimetismo y esto del gesto como acción, lo tomamos como el centro, digamos, y entendemos lo que fue hablando a través de los gestos. Pensando en un autor que es Castoriadis, que habla de significaciones en general sociales en los distintos idiomas que tenemos. Es posible que los distintos idiomas, al ser diferentes gestos, digamos, también cambien la percepción del mundo, como por ejemplo en inglés, usa it para referirse a los animales y cambiar los objetos. Es posible que a ese nivel modifique los distintos lenguajes nuestra forma de entender el mundo, digamos. Es posible, pero es indemostrable. A mí se me ocurre como en relación, en la experiencia en relación a la danza, de pensar que el gesto, el movimiento son la reflexividad misma. Por lo menos en mi experiencia, a mí sí me permitió revisar las concepciones del mundo, del universo, del entorno o de mí misma y tener otras percepciones, modificar también o darme cuenta de que incluso mis percepciones estaban empatronadas por percepciones anteriores, por maneras de percibir. Pero poner en jaque un poco la manera de percibir las cosas o de cómo yo me relaciono con mi manera de percibir me permitió por lo menos dar la oportunidad de percibir de otras maneras que antes no había percibido. Pero si sigo pensando que hay un abajo y que arriba, y que ese abajo o ese arriba tienen ciertas jerarquías, tienen ciertas significaciones, hasta tanto no me permita otra forma de experiencia, no puedo modificar ese arriba o ese abajo. O no lo podía hacer antes. Cuando empecé a dudar de esa manera de percibir arriba o abajo, o adelante o atrás, o a la diagonal, o a la tercera diagonal abajo, pero un poquito más arriba, que todas esas infinitas combinaciones, hasta que no lo puse en duda y hasta que no empecé a darme cuenta de que lo que percibía estaba muy ligado a lo que ya había concebido, lo que había percibido antes, no pude modificar cosas. Fue una tarea, digamos, que asumí, o que por lo menos tuve el desafío, ¿no? Como usted dice, no, en sus momentos no tenía manera de comprobarlo. Tenía solamente la oportunidad de probarlo. Sí, sí. Sí, el movimiento hace... cambiar el movimiento es cambiar nuestra forma de ver el mundo. Hacer es lo que nos hace... es que existe la noción también bastante simple de que percepción y acción son cosas distintas. Y se viene demostrando desde hace mucho tiempo que percepción y acción son prácticamente inseparables. Es decir, lo que se siente y lo que se hace. Incluso, por ejemplo, ver es una actividad. No es simplemente algo receptivo de las células digamos, de la retina o de internas al ojo. No es una actividad pasiva, la percepción es activa.
es percepción-acción. Entonces lo que se siente y lo que se hace y lo que se piensa es una misma cosa. Nosotros lo dividimos porque necesitamos académicamente o metodológicamente a veces dividir esas distintas funciones. Pero en la realidad de nuestra vida vivida dinámicamente, no podemos dividir sensación, sentimiento, acción, percepción, pensamiento. Viene todo junto. Lenguaje incluso. No podemos separar, digamos, no lo vivimos así, lo vivimos todo junto. Una palabra puede tener sabor a algo o un color. Hay sinestesia. Los sentidos se mezclan con las palabras y con los movimientos. Entonces lo otro es simplemente un sistema de categorías que tenemos para estudiar distintas áreas. La ciencia se va haciendo cada vez más especializada en este sentido. A veces en ese campo se producen pérdidas de tiempo, llamaría yo. Pero sí es comprensible lo que usted dice, porque sin un cambio de perspectiva de acción, no hay un cambio de perspectiva mental, digamos, o sensorial. Igual, a veces aunque cambiemos la acción, la percepción sigue empatronada, o viceversa. Puede pasar, en sí. ese conjunto, digamos. Sí, se ha visto también. Hay experimentos que anteojos que invierten la visión y la ponen patas para arriba. Después, al poco tiempo, el cerebro la vuelve a corregir. Se ha visto eso. Hay muchos experimentos en ese sentido. Pero en general, la acción humana es relativamente una de las características normales de la actividad antropológica. Son 3 posiciones en general: parado, sentado y acostado. En general los gestos son en esas 3 posiciones. Por supuesto que hay muchas otras posibles, sin duda, y hay muchísimas otras actividades, pero la mayor parte de la gestualización se hace en estas 3 posturas. Está la marcha, hay muchísimas otras actividades, pero en general vivimos la verticalidad y la posición bípeda, el humano. El humano no camina en 4 patas. Yo traigo que quede con acto del ciudadano, si se puede hablar un poquito más fuerte para que te escuchen, porque si no, quizás hace vigilar acá. A ver ahí si se escucha. A ver, un poco así. Pero traigo esto de lo que es con lo del ciudadano y el campesino, como a lo que se referían que detrás del pupitre 5 años, le hicieron como, estaban ahí como con la esperanza de adquirir habilidades para una cierta profesión, a lo cual después de 5 años recibieron información, y el campesino, a través de su experiencia y de su hacer, adquirió las habilidades para cultivar. Y como esa dualidad, digamos, como que se refleja, o sea, desde el juicio, que somos interpretativos, digamos, se refleja también dentro de su personalidad y carácter. Porque por ahí la persona que tiene muy desarrollado, muy trabajado lo intelectual, tiene cierto carácter, quizás a mi juicio un poco imperativo, si se quiere, y el campesino también lo rodea de otras
especie de humildad y de, no sé si humildad es la palabra, o confianza de poder cultivar su alimento. Lo que traigo es como también la sexualidad, para mí, se mezcla mucho con el carácter, como que puede reflejar el carácter. Perdón, tú dices que para cultivar la tierra hay que agacharse, Sí, hay que agachar la cabeza sí, y estar así bastante tiempo. sí, Y eso es un signo de humildad. sí. Sí, es cierto, eso es cierto, totalmente. Eso se ve en los caracteres finos, por ejemplo, antiguos. Sí, hay algunos gestos que son característicos, por ejemplo, de las ciertas actividades productivas que, bueno, para producir la tierra hay que agacharse. Y agacharse siempre es signo de humildad, porque el ser humano tiende a estar erguido. Entonces, los saludos, por ejemplo, en muchísimos pueblos, siempre el saludo es una reverencia, y la reverencia hace que el de menor rango social se incline frente al que es de mayor rango social. Esto es, y nunca al revés, nunca al revés. Es decir, el amo se mantiene erecto o erguido, y el digamos, subalterno se tiene que agachar, se tiene que someter. Es el gesto de la sumisión, digamos. Y que es el saludo más habitual, ¿no? Que se puede ver en muchísimas... Yo lo he visto mucho en la iconografía maya y en algunas otras, donde se ven todos los tipos de saludos. Algunos son incluso el saludo de postrarse y tomar tierra y metérsela en la boca, comer tierra, o postrarse así directamente en el piso. Eso es bastante característico. Yo me quedaba pensando lo que dijo María Elena, que viene de la danza. Yo también estuve en algún momento participando de la danza contemporánea, y conocimos en algún momento, tomamos clases con una docente, Fabiana Capriotti, que nos proponía improvisar y trabajar la improvisación, el movimiento, sin el estímulo musical, sino desde la respiración, las pulsaciones. Y Fabiana, estaba acá buscando el nombre del libro, que no lo recuerdo, tiene un libro que es muy interesante, que editó ella, escribió, que son formas de bailar y de generar el movimiento a través de los animales. Entonces son distintos animales y la figura humana montada sobre los animales para investigar el movimiento desde otro lugar, porque la danza tiene estructuras y uno, además, cuando bailamos, siempre vamos por los recorridos que nos son más fáciles del cuerpo. Entonces pensaba, ¿no?, en esto de como salirse de ese lugar, de esa estructura, y repensar, y que es difícil, porque uno siempre vuelve al recorrido que ya tiene internalizado. Sí. En el caso de la antropología de Rus, el punto de partida son los rituales antiguos. Entonces, en el ritual antiguo no hay la concepción del arte que tenemos en la occidente moderno. Los rituales son de origen, digamos, espontáneo y multimodal, por así decirlo. Son a la vez danza, música, ritmo, teatro, ópera, son todo. El ritual es todo. Lo que hace es convocar al grupo en torno a ciertos símbolos más o menos conocidos por los grupos. Esto en los pueblos indígenas, no estoy hablando del arte moderno y de sus géneros.
que son relativamente nuevos, sino que allí todos los medios expresivos son gestos ritualizados, que se combinan rítmicamente. En general, el ritmo es fundamental y no tiene una función estética. La función estética es secundaria. El tema es fundamentalmente la memoria de los conocimientos tradicionales, porque son mitos los que se ponen en escena, son historias antiguas, son explicaciones del mundo, si se quiere ver en términos así medio racionales, ¿no? Pero el arte no existe como actividad en los pueblos sin escritura, los pueblos prehistóricos o los pueblos antiguos. Si quieres meterlo en una categoría, es expresividad colectiva, no, ni siquiera religión, porque hablar de religión sería hablar como de arte y sería lo mismo. Es simplemente crear comunidad. Se crea comunidad a través de un ritual. Se comparte un símbolo y todos, generalmente el ritual más elemental, además de los bailes, danzas, música y todo lo demás que se hace, representación escénica, el ritual más básico, está muy estudiado esto, es siempre el sacrificio. Se sacrifican animales. Hay una larga tradición de estudios sobre este tema. Entonces se mata un animal, se danza con su piel, se lo sacraliza, se lo convierte en un dios, se lo mata, después se come la carne de él, se baila en torno a él, con su piel, con sus cuernos, con su cola, con todas las partes de ese animal muerto. El ritual es eso. Ese es el origen de, digamos, de todos los géneros escénicos que existen o de representación y de música y de arte que existen en la modernidad, digamos, ¿no? Entonces no hay diferencia entre todo es expresión gestual. Pero hay otra cosa que tal vez no, es que es tan amplio esto que es muy difícil decirlo. Hay gestos auditivos, hay gestos olfativos, hay gestos gustativos. No son todos gestos manuales. Incluso ciertas reacciones psicosomáticas del cuerpo podrían ser consideradas como gestos, porque son reacciones frente a lo que ocurre afuera. Son movimientos del cuerpo, es decir, un gesto es una reacción frente a lo que ocurre afuera o adentro. Lo que hacemos con lo que nuestro cuerpo hace, incluso inconsciente y espontáneamente, es un gesto. Entonces, también un síntoma psicosomático, por así decirlo, es un gesto. Porque gesto es toda reacción frente a una acción externa. Entonces el cuerpo devuelve, uno internaliza y externaliza. ¿Cómo lo hace? ¿Por escrito? ¿Hablando? No, lo primero que hace uno al recibir un estímulo de afuera es tener una reacción corporal. Esto es lo más espontáneo que puede haber. Esto es lo que hace un bebé, lo que hace un tipo dormido o cualquier persona. Todo lo que viene de afuera tiene, si estamos vivos, porque la muerte es justamente la falta de gestos. Entonces, sí,
Uno recibe algo y enseguida reacciona, eso es un gesto. Algunos son gestos tradicionales, si uno se encuentra con una persona, buenos días, ¿cómo está usted?, etcétera. Otros son menos convencionales. Las culturas, cada una tiene su gestualidad, y repito, las lenguas son sistemas de gestos verbales que hacemos con esta parte y con los músculos de esta parte del cuerpo. El aparato laringio bucal también son gestos, es decir, el lenguaje es movimiento. Lo que no hay es nada quieto en este mundo. Frente a las acciones del exterior, respondemos con acciones propias. Es un diálogo, es una especie de duelo trágico, dice Marcel Jousse, entre el exterior que nos incita continuamente mediante sus estímulos y nuestro interior que reacciona frente a esos estímulos. Y duelo trágico porque al final gana el exterior. Sí, es lamento difícil. Igual, mi interpretación muy de la reducción que pueden expresar las pocas palabras y a la vez una reducción de palabras ya compartidas. En esta idea de duelo trágico, a mí me repite un poco a lo que explicaba antes de esto, a lo que este contacto o esta percepción de lo que ya hablar del mundo exterior, estamos haciendo un corte entre el sujeto o la persona o quien percibe o quien es percibiente y el mundo como si fuera una cosa externa. Y en esa percepción, si hubiera un diálogo, si hubiera una relación con esa cosa que es externa, el duelo trágico es justamente si en tanto nos concebimos como sujeto separado del exterior y nos concebimos como sujetos que percibimos a través de, por ejemplo, sensaciones, emociones, etc., el duelo es que no hay una percepción de la existencia plena o en comunión porque hay una división y ese es el duelo. Así lo percibo yo. Sí me hizo resonar ahora cuando lo escuché. Sí, es interesante lo que usted dice, porque de hecho Jesús dice, no hay afuera ni adentro, no hay afuera, todo es adentro, solo somos interior. No hay, en realidad esto es una explicación rápida para explicar esa otra parte, pero en realidad no hay ni afuera ni hay adentro, somos todo interioridad. Porque ¿cómo sabemos que hay afuera? Si no podemos salirnos de esta especie de bolsa de piel que somos, dice Marcel Jousse, y lo dice con esos términos tan crudos. Somos una bolsa de piel, somos como ese hombre de la máscara de hierro que no sabemos qué es afuera y qué es adentro. Es decir, somos todo interioridad. Como identidades, el afuera es algo que sentimos adentro, por así decirlo. Es decir, somos todo adentro o todo afuera, no hay distinción. Es topológica la cuestión, dirían actualmente los psicoanalistas, ¿no? Es medio como la banda de Mobius, es decir, si tú sigues una superficie, la de adentro y la de afuera son la misma. No hay distinción, esa distinción no existe en realidad. Lo que pasa es que lo vamos explicando de a pedacitos porque si no se complica demasiado. No sé si responde eso a tu inquietud. ¿Hay alguna otra comentario? Por el chat no hay ninguna. Por el chat, saludos a los colegas que nos siguen en Uruguay, en Buenos Aires, en México. Bueno, alcanzo a ver solo algunos de ustedes, pero les mando un saludo muy fraterno y gracias por estar aquí en Paraná con nosotros. Es una gran alegría para mí. Gracias, entonces, le agradecemos muchísimo al doctor Gabriel Burdín. De regreso en su casa, de alguna manera para nosotros es así,
y por supuesto lo va a seguir siendo. Gracias a todos y todas por habernos acompañado y por supuesto a quienes hemos compartido aquí, hemos tenido el privilegio de hacer presencialmente, estar con él. Así que con esto cerramos este encuentro, por supuesto agradeciéndoles y no olvidamos, pueden consultar la revista del de Saber y el Máximo Posible de Sabor, que también lo tiene como miembro del comité académico. Muchísimas gracias y hasta siempre.